Vamos a continuar con el tema 5 y 6, que son los consejos consultivos y su importancia. Tema 5. Consejos consultivos. ¿Qué es un consejo consultivo? Además, tenemos que hacernos ciertas preguntas para poder saber más sobre los consejos consultivos. 1. ¿Conoce lo que es un consejo consultivo? 2. ¿Ha participado en un consejo consultivo? 3. ¿Le interesaría participar en un consejo consultivo? De acuerdo al artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los consejos consultivos son mecanismos o espacios de asesoramiento y de consulta, que son conformados por la ciudadanía u organizaciones sociales. ¿Cómo se conforman estos consejos consultivos? En principio tenemos que decir que además de eso son instancias de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas. Son impulsados por la función ejecutiva y se desempeñan como redes de participación de la sociedad civil con el propósito de discutir lineamientos y estrategias de seguimiento de la implementación y evaluación de las políticas públicas. En el marco de los procesos de planificación y evaluación, las carteras de Estado convocarán al menos 2 veces por año a los consejos ciudadanos sectoriales consultivos. A partir de la primera convocatoria, estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por pedido de la mayoría simple de sus integrantes. Por lo tanto, para la formación de los consejos consultivos tenemos que ver que se sustenta en un artículo de la Ley de la Participación Ciudadana. En el artículo 52 nos dice: los consejos ciudadanos sectoriales son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de políticas públicas de carácter nacional y sectorial. Constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. Serán impulsados por la función ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil, articuladas a los ministerios sectoriales. ¿Cómo es su recurso y su financiamiento? El financiamiento para el ejercicio de estas instancias deberá estar incluido en el presupuesto ministerial respectivo. Además, los utilizan las carteras de Estado como una herramienta de consulta a la ciudadanía y organizaciones sociales en torno a la formulación, implementación y monitoreo de las políticas sectoriales de alcance nacional. Podemos ver que hay algunos tipos de consejos consultivos. Tenemos los consejos consultivos nacionales, consejos consultivos sectoriales y también otros, como por ejemplo el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia. Más adelante voy a presentar algunos ejemplos. Consejos consultivos nacionales y consejos consultivos sectoriales. Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es meramente consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento dichos consejos. Se conforman por ciudadanos o ciudadanas o por organizaciones civiles, pero también pueden integrarlo grupos de profesionales, técnicos o personas de preferencia con gran experiencia o conocimiento sobre el tema del objeto de consulta. Otros: Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, de la Juventud y Personas Adultas Mayores. El Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia es un espacio de participación reconocido por la Constitución del Ecuador, dentro del artículo 100, y de esta forma integral a la visión y transversal de la participación ciudadana. De igual manera, dentro de las distintas leyes y códigos vigentes se reconocen los consejos consultivos como espacios articuladores en el fortalecimiento de la participación ciudadana, siendo ejes centrales dentro de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad. El Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo de participación, consulta e incidencia pública y política. Además, representan un paso más en la articulación y la correlación armoniosa entre Estado y sociedad.
pero sobre todo son un espacio que brinda la posibilidad de plasmar distintas necesidades y también realidades de los sujetos de derechos y destinatarios de la política pública del país, en donde sus derechos serán expuestos en escena mediante la participación en la formulación, transversalización y la ejecución de políticas públicas. El Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en sus distintos periodos ha mantenido una participación activa. ¿En qué? En la incidencia para la garantía de derechos, teniendo grandes logros como su participación en el proceso constituyente del Ecuador en el año 2008, la incorporación del voto facultativo como derecho ciudadano de los y las adolescentes. Se han desarrollado procesos de participación, vinculación a la formación de leyes, así como la socialización de las mismas. Han sido actores en espacios de diálogo a nivel nacional como internacional, compartiendo la experiencia y los avances en la garantía de derechos del país, así como discutiendo también sobre los grandes retos nacionales como a nivel de la región. Este Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia están conformados por sujetos de derechos tanto también de organizaciones sociales como de la ciudadanía en general. Para la designación de representantes, primero se realiza un proceso de elección mediante consenso en asambleas locales. Dicha elección se la realiza de forma independiente en cada localidad según los periodos establecidos por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con el apoyo técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Posteriormente, se realiza una asamblea de elección de representantes de cada provincia para designar a estos delegados provinciales, que serán parte del proceso de elección del Consejo Consultivo Nacional como consejeros, y quienes también eligen entre ellos a sus representantes nacionales en esta Asamblea Nacional de Elección de Representantes del Consejo Consultivo Nacional. Este proceso cuenta con la participación y apoyo de varias instituciones públicas y privadas, como un símbolo de confianza en los procesos de participación ciudadana. La ciudadanía puede participar del proceso de elección de los consejos consultivos de forma libre y voluntaria. Solo debe acercarse al Consejo Cantonal de Protección de Derechos en su localidad y solicitar la información referente al cronograma de elección del Consejo Consultivo Cantonal. No existe ningún requisito previo para participar. Por eso decimos que la participación es libre y voluntaria. De igual manera, pueden encontrar información referente al proceso de elecciones tanto en la página web del CNI como de las fanpages de los consejos cantonales de protección de derechos. El Consejo Consultivo de la Juventud. Jóvenes y su participación en espacios de consulta. El Ecuador, como país garante de derechos, reconoce la participación como un derecho fundamental de sus habitantes para la transformación social democrática. El mandato constitucional en el artículo 100 indica que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para 4 cosas. En primer lugar, elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre gobiernos y la ciudadanía. En segundo lugar, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. En tercer lugar, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. Y finalmente, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. El Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes nace como una apuesta para este cambio social, a través de la creación de consejos nacionales para la igualdad, reforma institucional que amplía las capacidades institucionales de analizar y proponer soluciones conjuntas en el marco de diálogo y la democracia. En la actualidad, en el país se cuenta con 135 consejos consultivos de jóvenes a nivel cantonal y con el primer Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes en la historia del país, orientados hacia el enriquecimiento de la administración pública y la toma de decisiones en los niveles de gobierno, desde la asesoría y consulta de los sujetos de derecho,
tanto de la sociedad civil como de la ciudadanía en general, sobre estos asuntos públicos de su propio interés. Consejo consultivo de personas adultas mayores. Las personas adultas mayores participan en el país. El Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores nace como una apuesta para este cambio social a través de la creación de estos consejos nacionales para la igualdad, al igual que el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia y de la Juventud, mediante la reforma institucional que amplía las capacidades institucionales de analizar y proponer soluciones conjuntas en el marco de diálogo y la democracia. Actualmente existen 134 consejos consultivos de personas adultas mayores. Tenemos otro tipo de consejo consultivo que es el de la Defensoría del Pueblo. Según un artículo oficial de las observaciones del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo a la convocatoria de la consulta popular, nos dice: en primer lugar, son miembros del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano asesor externo conformado por personas de movimiento de derechos humanos y de la naturaleza provenientes de la sociedad civil organizada a nivel nacional y de connacionales residentes en el exterior. Lo que expresa el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo es que, en primer lugar, la Corte Constitucional, previo a pronunciarse sobre la propuesta de enmienda constitucional, está obligada a considerar dos antecedentes fundamentales que delinean el espíritu del carácter del Estado ecuatoriano. En primer lugar, es necesario recordar que los derechos humanos constituyen un límite a cualquier expresión de poder estatal. Así, la Asamblea Constituyente, encargada de la elaboración de la Constitución vigente, a pesar de tener plenos poderes, estos fueron limitados por la obligación de respetar el contenido social y progresivo de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos. En este sentido, el artículo 1 del Estatuto de Elección, Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Constituyente expresamente dice: la Asamblea Nacional Constituyente es convocada por el pueblo ecuatoriano y está dotado de plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado y para elaborar una nueva Constitución. La Asamblea Constituyente respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Además, dentro de este Consejo Consultivo tienen ciertas reformas que buscan dar hacia la Asamblea Nacional. Por ejemplo, reformas relacionadas a derechos y garantías. Aquí manifiestan la preocupación respecto a la propuesta de reformas relativas a derechos y garantías reconocidos constitucionalmente. A pesar de que el artículo 441 de la Constitución establece claramente la posibilidad de plantear la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución mediante referendo, solicitado por el presidente de la República, cuando no establezca restricciones de los derechos y garantías. La disposición relativa al plazo para la caducidad de la prisión preventiva indudablemente es una garantía judicial que está reconocida en el artículo 77 de la Constitución vigente, en el capítulo relativo de los derechos de protección. Dicha norma establece plazos de duración de la prisión preventiva, tanto para los delitos de prisión como los delitos de reclusión, plazos que el constituyente consideró como razonables. En esta parte tratan de dar a conocimiento lo siguiente: la necesaria limitación personal de la prisión preventiva es una obligación que se deriva de la dignidad humana, dado que resulta contrario a este principio el mantener a una persona privada de su libertad, que además por derecho se la presume inocente. El respeto de este principio también se deriva de la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad adoptadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana. También hay reformas relativas a la función judicial.
La Constitución ecuatoriana, superando la idea clásica de división de poderes, incorpora en el marco de la organización del poder a las funciones electoral y de transparencia y control, siendo parte de esta última el Consejo de Participación Ciudadana, creando con la idea de vializar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana de tal forma que la elección de autoridades y funcionarios sean un proceso de ejercicio de democracia participativa y directa, disminuyendo de este modo el riesgo de la intervención de los poderes legislativo y ejecutivo en otros órganos del Estado. A conformación y reconocimiento constitucional de la denominada quinta función no es arbitraria, pues en el artículo 95 de la Constitución reconoce a la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público, como por ejemplo el derecho que será ejercido por medio de mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria. Por otro lado, se evidencia el riesgo de la intervención de las funciones legislativa y ejecutiva en la función judicial, vulnerando así lo previsto en el artículo 168 de la Constitución, que dice: los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. La independencia del Poder Judicial debe ser resultado de la separación de poderes que caracteriza a un sistema democrático, lo cual además es base para la efectiva tutela y protección de derechos humanos. Por lo tanto, afectar la independencia judicial es atentar con la estructura fundamental y el carácter y elementos constitutivos del Estado. En este sentido, la Constitución establece en los artículos 441, 442 y 443 las limitaciones, procedimientos y alcances de una consulta popular referidas a este tipo de reformas. Respecto a las reformas legales y otras propuestas. Otro aspecto sobre el cual se debe llamar la atención, y lo hacen durante este documento formal del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, es la propuesta a la reforma al Código Orgánico de Función Judicial, inmersa en la propuesta de enmienda constitucional, lo cual, según el artículo 120 de la Constitución, es atribución de la Asamblea Nacional. Respecto a otros temas de materia de la consulta planteada por el Ejecutivo, hay que hacer notar que están previstos en la Constitución y son de aplicación inmediata en unos casos, y en otros debe ser objeto de desarrollo normativo por la Asamblea Nacional en concordancia con el texto constitucional. El Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo considera que varios temas planteados en la consulta son importantes y deben ser tratados siguiendo los procedimientos democráticos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, espera que la Corte Constitucional actúe apegada a principios constitucionales y que la Defensoría del Pueblo vigile este proceso, en estricto apego y defensa a los derechos humanos. Esta es la oportunidad de la Corte Constitucional de legitimarse y constituirse como el órgano máximo, independiente, de control constitucional y de protección de los derechos humanos en nuestro país que aspira y necesita. Esto está en este documento formal. Más abajo les pondré el link oficial donde pueden revisar toda esta información. Tema 6. Consejos consultivos y su importancia. Los consejos consultivos tienen como objetivo principal tres cosas: promover espacios de coordinación interministerial, crear diálogos periódicos de deliberación entre políticas públicas interseccionales para favorecer la participación de organizaciones sociales y la ciudadanía especializada en una o varias temáticas, y además generar debates públicos sobre temas de interés nacional. Las funciones. Que las decisiones tomadas y las políticas adoptadas gocen de legitimidad. Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y proyectos gubernamentales sectoriales. Hacer el seguimiento y evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en las instancias estatales correspondientes.
para promover espacios de coordinación interministerial, diálogos periódicos, deliberación sobre las políticas públicas intersectoriales para favorecer la participación de organizaciones sociales y ciudadanía especializada en una o varias de las temáticas. Generar debates públicos sobre temas nacionales. Elegir a la delegada o al delegado del Consejo Ciudadano Sectorial a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Que la ciudadanía plantee a los ministerios propuestas de políticas públicas. Además, tenemos otro organismo que nos ayuda a entender la participación ciudadana, la Dirección Nacional de Promoción de la Participación. Esta es una instancia encargada de difundir hacia la ciudadanía y las instituciones públicas los mecanismos e instancias de participación y generar las condiciones institucionales para promover y facilitar la participación ciudadana y el control social. El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de participación y generar las condiciones para que la ciudadanía, las organizaciones y grupos sociales interesados en la participación puedan incidir en la gestión de lo público, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley. La Dirección Nacional de Promoción de Participación tiene ciertas características y funciones. Primero, capacitación de los recursos humanos e institucionales para el ejercicio de la participación y para la implementación de los mecanismos de participación en las instituciones. Capacitación a la ciudadanía en derechos y mecanismos de participación. Seguimiento, monitoreo, acompañamiento y apoyo a todas las entidades del Estado para que se pongan en marcha los mecanismos de participación. Fortalecimiento de capacidades organizacionales y ciudadanas para la incidencia en lo público, además de la formación y capacitación a servidores y servidoras públicas en derechos y mecanismos relativos a la participación. Aquí están los links de los documentos que he presentado y también tenemos que decir que la base legal de todos estos documentos está en la Constitución del Ecuador, en el artículo 61, en derechos de participación, artículo 95, en principios de la participación, también en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 80, los consejos consultivos. En este caso también podemos hablar sobre las noticias importantes sobre los consejos consultivos y cómo se han llamado a estas convocatorias. En primer lugar, consejos consultivos de Quito presentaron su mandato. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos y representantes de los 10 consejos consultivos del Distrito Metropolitano de Quito, mediante rueda de prensa, dieron a conocer el mandato de Quito, documento que recoge las exigencias y demandas de los diferentes grupos de atención prioritaria, de las personas en situación de vulnerabilidad y los defensores de los derechos de la naturaleza y animales, relacionadas con la garantía y respeto a sus derechos a ser implementadas en el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad. Esto en el marco de la campaña Democracia para la Igualdad y No Discriminación, liderada por el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, donde los consejos consultivos plantean sus propuestas sobre políticas de igualdad y no discriminación y firman mandatos con las y los candidatos de las alcaldías. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, menciona que el mandato de Quito se construyó de forma participativa con el objeto de que las próximas autoridades desarrollen un plan de acción a fin de garantizar una vida sana, libre y armónica para personas y animales en el distrito metropolitano. Afirma que la preocupación principal es que las autoridades no han tomado en cuenta las problemáticas sociales y el alto índice de violencia en la ciudad. No existe un plan que haga frente a esto, por lo que se suman a la declaratoria de emergencia por los casos de violencia, no solo en la capital, sino también en el país. Así que asegura
que la violencia lastima y daña a niños, niñas, adolescentes y mujeres. En nuestro país, cada 3 días mueren mujeres a manos de su pareja, mientras 11 mujeres son víctimas de violencia sexual todos los días. Elizabeth Ernest, miembro del Consejo Consultivo de Mujeres, resalta la urgencia en tanto al fortalecimiento del sistema de protección de derechos, para lo cual debe priorizarse el gasto en función de las necesidades de niñas, niños y adolescentes y mujeres, pensando en todas las implicaciones que conlleva la violencia y la importancia de generar políticas públicas oportunas para responder de forma eficiente y eficaz. Por su parte, Tatiana Calderón, consejera y representante del Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza, expuso también su preocupación por la fauna urbana, por la violencia también hacia los animales que se ha ido naturalizando de a poco. Para ello planteó que la nueva autoridad deberá mostrar empatía frente a este tema y presentar acciones. Sibel Martínez recalcó que la próxima autoridad municipal presidirá el Consejo de Protección de Derechos, por lo que resulta importante que priorice estos temas y genere un trabajo mancomunado. Además, enfatizó en el hecho de que la ciudad hacemos todos. Por lo tanto, se realiza un llamado a la ciudadanía a votar responsablemente, seguir estas propuestas, analizarlas y exigir su cumplimiento. No se puede dejar los problemas sociales para el último, ya que son temas que están en nuestra cotidianidad, por lo tanto deben generarse respuestas inmediatas, finalizó. A nivel nacional se realizarán 77 encuentros entre candidatos y candidatas a nivel nacional, con el objetivo de incluir las propuestas de la sociedad civil, lo que representa una importante expresión de la participación ciudadana y un paso para la garantía y protección de derechos. En la otra noticia tenemos: el Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas será el 11 de junio. El CNE convocó a los partidos y movimientos para analizar la forma de votación que se implementará en las elecciones presidenciales del 2021. El organismo maneja 3 opciones: voto presencial segmentado, voto híbrido y voto telemático. El Consejo Nacional Electoral convocó este 5 de junio al Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas para empezar a definir cómo serán las elecciones presidenciales del 2021. El principal punto de la reunión es discutir cómo se harán las votaciones de cara a las restricciones por la emergencia sanitaria. El Código de la Democracia establece la obligatoriedad de que el Consejo Consultivo se convoque antes de las elecciones, por lo tanto lo hicieron. Estos son espacios de diálogo entre los partidos y movimientos políticos y el CNE. La reunión fue el 11 de junio a las 10 de la mañana de manera virtual con los representantes de las organizaciones políticas. El orden del día del Consejo Consultivo tuvo 5 puntos. Conferencias sobre los procesos electorales en épocas de pandemia. Analizar las alternativas de votación propuestas por el proceso de elecciones del 2021, analizar la propuesta de reglamentación de auditorías de las organizaciones políticas a los procesos electorales, analizar la propuesta de reglamentación para la conformación de alianzas electorales, analizar la propuesta de reglamentación para la democracia interna de las organizaciones políticas. Además, en esta noticia se expone la forma de votación en principal debate. El principal tema de análisis durante el Consejo Consultivo será la forma de votación para el día de las elecciones. La primera vuelta electoral está prevista para el 7 de febrero del 2021, en el escenario de una pandemia. El CNE analiza cuál es la mejor opción para evitar grandes grupos de personas que se encuentren en un solo sitio. De momento, el CNE maneja 3 opciones para el día de elecciones. 1. El voto segmentado. Tomará 2 o más días de votación en los que los ciudadanos se dividirán de acuerdo con distintos criterios. El voto híbrido incluye el voto por Internet de una parte de la población que voluntariamente lo decida así. Y finalmente el voto telemático, que es por Internet usando tabletas o celulares. La decisión de la forma de votación es necesaria para que el CNE pueda definir el propuesto de las elecciones. La última noticia que tenemos es
El 11 de junio se realizó el Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas para Comicios del 2021. En este primer Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, los partidos y movimientos de carácter nacional analizaron las alternativas de votación propuestas por el proceso de elecciones generales del 2021, la propuesta de reglamentación para la conformación de alianzas electorales y la reglamentación para la democracia interna de las organizaciones políticas, entre otros temas. Si desea más información sobre los consejos consultivos, puede ingresar a los 2 links que pondré en la casilla de información de este video sobre las últimas reuniones de los consejos consultivos. Y finalmente, nos pondremos 4 ítems para una tarea. En primero, investigar sobre los consejos consultivos. Investigar también sobre los consejos consultivos y sus principales funciones. Elaborar un resumen de los consejos consultivos y su importancia, y así elaborar un pequeño resumen sobre los consejos consultivos en el Ecuador.